La respuesta, no sé si rápidamente, es el componente de los IPCs, entonces son todos los regulados, incluyendo el arroz y los otros. Sí. ¿Alguna otra mano que se levante? Todo fue tan claro. Bueno, si no hay preguntas... perdón. A ver. Micrófono, un minuto. Un minuto. ¿Usted recomendaría el uso del enfoque de price cap para casos de empresas reguladas estatales en monopolios naturales? ¿Le parece que el enfoque de price cap podría ser aplicable para ese tipo de regulados? No, pero es central que haya la credibilidad sobre cualquier regla que se va a establecer. En el caso de una empresa pública, dejando de lado las particularidades de las que cada uno esté analizando, pero normalmente el problema es la falta de independencia en la gestión de la empresa pública respecto de los mandatos de niveles superiores de gobierno. Y de la misma forma, digamos, en el fondo, los propietarios de las empresas públicas son todos los votantes, los accionistas, pero están muy dispersos, y frente a esa dispersión de votantes, las empresas públicas están sometidas a regímenes especiales en términos de, por ejemplo, de salarios y de premios o de empleo de sus miembros. De forma tal que en un esquema price cap, donde se le da a la empresa el derecho de que los ahorros de costos son retenidos, pero los sobrecostos son responsabilidad de los accionistas de la empresa, no hay condiciones reales de que una empresa pública pueda sostener creíblemente esa asignación de riesgos. De forma tal que un esquema price cap, mucho menos un price cap puro, es viable normalmente para una empresa pública. Lo central para las empresas públicas es tratar de evitar los problemas, digamos, que están en su génesis, o en términos de que fortalecer esa independencia de la gestión de la empresa pública respecto del poder político de turno, fortalecerlo a través de la profesionalidad de sus miembros, de nombramientos con cierta estabilidad en el tiempo o rotación parcial, con requisitos de transparencia de su funcionamiento que permita a los interesados, a todos los votantes o representantes de asociaciones de consumidores o del poder político en general, participar antes de las tomas de decisiones y poder fundamentar esas decisiones de mejor manera. Y en ese sentido, mucho más importante o más factible que pensar en costo plus versus price cap, hay otros elementos de esa organización de la empresa pública que creo son más importantes para lograr la eficiencia, digamos, en el seguimiento de un conjunto de objetivos por parte de esa empresa pública. ¿Sí? Otra pregunta por allá. Sí, quisiera preguntarle a don Jorge si en los modelos que hace el Banco Central se considera el tema de la forma en que se hacen las modificaciones en las tarifas en cuanto al tiempo. Digamos, es decir, nosotros hemos visto que hay ocasiones en que los precios de los combustibles a nivel internacional van bajando y los precios de los combustibles a nivel interno van subiendo por la forma en que se hacen las modificaciones tarifarias. Entonces, en esa relación, cuando se dice que los bienes regulados tienen un comportamiento distinto de los bienes no regulados en cuanto a la inflación, no sé si en algo tiene que ver el tema de cómo se hacen esas variaciones en las tarifas de los bienes regulados. Sí, bueno, estoy de acuerdo con la posición en ese sentido. Los precios regulados justamente son regulados y cambian su precio acorde a ciertas reglas. Para tratar de capturar eso dentro de los modelos se utilizó variaciones interanuales, como para tratar de ver que un efecto ya, digamos que ya un poco de inercia es el que tiene el efecto, y por lo tanto tratar de que el modelo recoja, o sea, que sea estadísticamente significativo. Sin embargo, en términos generales podemos decir dos cosas. El análisis completo descompone por bienes regulados transables, bienes no regulados no transables, servicios regulados no transables. En ese sentido, lo que podemos ver es que, por ejemplo, los bienes en general, tanto transables como no transables, sí corresponden
más que todo a movimientos económicos, por ejemplo, variación de precios, salarios, y esos básicamente son los combustibles, gasolina, diésel, gas. En ese sentido, sí. Por el lado de los servicios es donde definitivamente por los dos, digamos, las dos medidas que se hicieron, corroboran que es muy difícil explicarlo. Entonces ahí es donde entra todo el aspecto institucional, de reglas, que queda por fuera, digamos, de un análisis econométrico porque serían reglas específicas. Ahí sí, digamos, si uno tiene el modelo que es cada cierto tiempo se ajusta y cada cierto tiempo no, lo lograría capturar. ¿Cuál es otra de las intuiciones que encontramos? Bueno, que también hay procesos de aceleración y desaceleración importantes en los regulados. O sea, hay momentos en que los precios regulados se mantienen y otros momentos en que se dan aceleraciones importantes en esos precios, que no es lo conveniente. En ese sentido, no esperaría que los precios regulados se ajusten de acuerdo a sus reglas, pero de manera, digamos, escalonada o como se requiera según el reglamento. No necesariamente de un golpe varios, sino tratarlo de diluir en el tiempo. Gracias. Sí, bueno, es una pregunta para el del Banco Central. En el análisis que hizo, ahí se vio que en el análisis de la variancia para los precios de los servicios regulados no se podía explicar o estaba muy alta. La pregunta es si utilizó algún modelo de vector de componentes de errores para ver alguna captura de efectos internacionales y efectos nacionales en esos precios de los servicios regulados. No, digamos, no se utilizó un vector de corrección de error, si te entendí bien, en parte porque no se estaba tratando de buscar necesariamente una relación de largo plazo, que podría tratarse de analizar, sino una relación de corto plazo, o sea, qué tanto de los factores, o sea, qué tanto de los diferentes factores, el análisis desde el punto de vista cost push, o sea, empuje de costos, qué tanto esos factores realmente pueden explicar los incrementos sobre los regulados, pero se utilizó un vector autorregresivo estándar en ese sentido. Gracias. No sé. ¿Tiene otra pregunta? Buenos días. Don Jorge, el hecho de ver esa manifestación de los picos que se producen en los bienes regulados y servicios regulados, y sobre todo cuando se indica que hay muchas situaciones no explicadas, a mí como regulador me dejan muchas inquietudes. Dentro de ellas está si se ha considerado el efecto de las inversiones que se producen en las empresas públicas y a la hora de hacer esos análisis, ya que en muchas oportunidades hay retrasos importantes o bien necesidades fundamentales para la sociedad, en el cual implica que la empresa reguladora debe o tiene la necesidad de brindar en algún espacio para las inversiones, y eso puede implicar que se den esos aumentos en esos picos o se reflejen en esos picos que se mostró por parte suya. Totalmente de acuerdo, digamos, el modelo como modelo estadístico que es, al final no puede recoger esas especificidades de que cierta empresa que provee un servicio público tiene que aumentar su inversión por X o por Y. El modelo lo que básicamente trata de analizar los costos generales. El costo de capital se dejó por fuera porque en realidad no resultó significativo, que era la tasa de interés, y uno esperaría que justamente, digamos, ese tipo de inversiones fueran recogidos, o sea, por un costo, por una medida de costo de capital. Como digo yo, justamente el resultado del estudio es justamente que no hay resultados, que no pudimos explicar bien y que hay todo otro factor, y por lo tanto, en parte de ahí aparecen todas estas presentaciones, tratar de explicar qué es y tratar de entender mejor el proceso. Gracias. Dos preguntas más. Buenos días. Don Santiago, específicamente en Argentina, ¿existe algún modelo donde sea un servicio público operado por un privado? Y en ese operado por un privado, ¿cómo estructuran cuáles son los costos reales o cuáles son los costos excesivos o cuáles son los costos de capital? Específicamente le hago la consulta porque en el caso nuestro en Costa Rica, digamos como operador, generalmente se contemplan algunos costos y otros costos no. Además hay costos que se determinan como exagerados, pero sin ningún estudio de acompañamiento, digamos, en la empresa, sino estadístico, por decirlo así, o con situaciones equivalentes. ¿Qué nos podría usted comentar algo de eso, por favor?
Sí, bueno, sí, la experiencia argentina es bastante extensa y variada, muy variada, muchos casos distintos. De la reforma de principios de los 90, la privatización fue genérica prácticamente, digamos, no hubo nada que no fuera privatizado en términos de servicios públicos, en particular a nivel nacional del gobierno, incluso en gobiernos provinciales varios también, servicios de telefonía, de gas, electricidad, de agua, empresas de transporte. Y eso a pesar de la crisis posterior de 2001-2002, la reversión en términos de estatización del servicio es muy parcial. Subsisten empresas públicas prestadoras de servicios en todas estas áreas y son gran mayoría, ¿sí? Ahora, la cuestión sobre las reglas que se impusieron sobre ellas, el diseño contractual y regulatorio, varió radicalmente. El cambio central es las reglas a las cuales están expuestas, porque típicamente eran mecanismos de ajustes de price cap con revisión periódica, y en esa revisión periódica se estaba haciendo el aprendizaje a que la regulación por tasa de retorno, digamos, en ese momento, o costo plus, en el momento de la revisión fuera un factor relevante al conducir esas revisiones, o sea que era un mecanismo donde las regulaciones sobre calidad tenían preponderancia respecto de regulaciones sobre inversiones, aunque en algunos sectores, en agua, se regulaba más la inversión de agua porque medir la calidad tal vez era más difícil. Pero en esa situación lo que mutó es que luego de la crisis, con una inflación muy fuerte, las tarifas se congelaron y se mantuvieron congeladas hasta hace 2 o 3 años, con aumentos que son muy parciales, que ha generado que en muchos servicios deban ser subsidiados, y el subsidio, no se asusten, representa el 90% del costo del servicio, por ejemplo en los ferrocarriles. O casos menores, pero el 60% en gas natural por redes. La empresa pública, o sea, la estatal Aerolíneas Argentinas tiene el 50% de sus ingresos provienen de subsidios. No hay una regla general, lo que sí, porque el mecanismo de ajuste tarifario se rompió y es ad hoc a cuando el gobierno define que hay un aumento tarifario en base a un criterio que ya no es ni siquiera costo plus, porque las tarifas están lejos de representar los costos y son aumentos a cuenta de una renegociación que debió haberse hecho en 2 años, luego de la crisis del 2001-2002 y que llevamos 13 años postergando, porque políticamente ha sido redituable esa postergación, ya no lo es, o sea, ya no da para más. El déficit de empresas de servicios públicos suma 5% del PBI, y bueno, ha sido explosivo, pero no hay una regla nueva que yo pueda. En todo caso, se parece a costo plus respecto de los subsidios, porque se le dan subsidios si necesitan, para funcionar. Y la revisión de la razonabilidad de esos costos mayores que requieren subsidio, porque las tarifas no se tocan, la verdad que es muy pobre. Hoy, la Argentina, yo creo que en la década del 90, en materia de servicios públicos, las innovaciones que tuvo eran motivo de, no digo de imitación, pero sí de una evaluación seria como algo que, digamos, que era bien orientado en términos generales, de nuevo, con muchos problemas. Hoy es el ejemplo claro de lo que no debe hacerse. La última pregunta. Buenos días, don Santiago. Una pregunta. Para el sector público de empresas del sector eléctrico, ¿cómo considera usted que se podría hacer un mayor control sobre las inversiones? ¿Cree usted que usar la empresa modelo, como se está usando en Perú o Chile, sea viable? No, digamos, todos los... primero, ¿a qué segmento de empresa de actividad estamos refiriéndonos? Si es la generación, en realidad, normalmente el espacio para la competencia debería ser la política regulatoria, entre comillas, central y esencial. Para lo que es transmisión y distribución, todos los elementos que tenga el regulador para aprender sobre la tecnología, sobre los costos de provisión del servicio, sin necesariamente descansar solamente en la empresa a la que regula
e idealmente regulando a más de una para poder comparar, ya sean información externa de empresas modelos con parámetros digamos, que no corresponden o que han sido desarrollados en base a otros estudios, ayuda. Todo lo que ayude a reducir la asimetría informativa ayuda. Yo no me casaría con ningún mecanismo rígido que muy probablemente en los resultados genera a veces cosas no explicables o no razonables que conducen a una litigiosidad excesiva. O sea, yo no lo tomaría como la forma, pero obviamente me parece sumamente importante que todo tipo de estudios técnicos para aliviar esa asimetría informativa deben ser promovidos y posteriormente considerados en conjunto con otro tipo de información. Muchas gracias. Siendo las 10:10, es hora de tomar café. Muchas gracias.